Continuamos acá en Rumores de la Calle. Recuerde la conexión directa con las redes sociales, @Rumores de Calle, @Eleonora Brusval y @Jorge Benerra con la etiqueta que dice donde estés. En este segmento vamos a presentarles una entrevista que ha realizado el doctor Luis Jesús Cátegui, quien es compañero acá de eutv.net, pero es una entrevista que le hace a la doctora Beatrice Rangel Mantilla. Es una mujer con una larga trayectoria en lo político y fue ministra de la Secretaría del presidente Carlos Andrés Pérez. Vamos a ver esta entrevista y analizarla y para posteriormente, bueno, hacer algunos comentarios de ella. Mi vida ha recorrido los corredores del sector público y del sector privado. Yo inicié mi carrera realmente dentro del Estado venezolano, trabajé para el Ministerio de Relaciones Exteriores, después para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Pude participar en lo que se puede decir fue la revolución del pensamiento tecnológico en Venezuela a principios de los años 80. Posteriormente estuve en el Ministerio de Educación y finalmente fui ministro de la Secretaría de la Presidencia con Carlos Andrés Pérez. A raíz de la frustración de ese gobierno, yo me fui para Estados Unidos, lugar en el cual resido desde 1994. Trabajé 10 años en el Grupo Cisneros. En el 2004 decidí montar mi propia consultora. He tenido clientes grandes, fundamentalmente multinacionales. Mi especialidad es las buenas prácticas y una nueva manera de lograr la competitividad que se llama creación compartida de valor, que es básicamente la etapa superior de lo que se denominaba responsabilidad social empresarial. Acabo de terminar un trabajo con una multinacional española y que estoy de vuelta en Miami repensando mi propia consultoría y repensando en cómo se puede ayudar mejor a los países latinoamericanos a tener mejores prácticas y mayor competitividad. Porque los años 90 fueron caracterizados por apertura de sus mercados con relaciones con Europa básicamente y Estados Unidos. Países cuyas economías son competitivas, pero no son tan competitivas como los mercados emergentes de Asia. O sea, hoy para competir con India, con China y con cualquiera de los países del Asia o de Eurasia, porque también están participando en esta nueva economía mundial, un conjunto de países de la antigua Europa Oriental. Y allí se han instalado prácticas muy competitivas que inclusive son muchísimo más ágiles y dinámicas que las de Europa o las de los Estados Unidos, que son unas economías mucho más consolidadas y con ciertos condicionamientos desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad social de esos países. Beatriz, un ejemplo de esas prácticas muy competitivas. Bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, salvo las pequeñas y medianas empresas que no pueden confrontar ese pago, la mayoría de las empresas tiene seguro médico para sus empleados. O sea, parte de lo que ellos te ofrecen es tu sueldo, facilidades para las vacaciones o para el entrenamiento, la educación, y también te ofrecen el seguro médico. El seguro médico es algo, una conquista de los sindicatos americanos que por supuesto se aplica a empresas de cierto tamaño, de más de 100 empleados. Por las que están por debajo de ese número, que son pequeñas o medianas, a veces no pueden incurrir en estos costes. Otro tipo de prácticas son la ayuda a las madres para que puedan tener a los hijos en los daycare centers, o sea, donde los cuidan y les dan educación preescolar. Y también hay muchísima educación ciudadana, educación ecológica y recientemente están difundiendo mucho la práctica de financiar pagos de idiomas, porque como las empresas americanas están confrontando ahora muchísima competencia de países de empresas que vienen de países de América Latina o que vienen de Asia,
Entonces se ha vuelto muy importante tener un segundo idioma distinto al inglés. Yo siento que estamos siendo testigos de privilegio, tú y yo, de una transformación importantísima en el mundo que la soñamos cuando éramos jóvenes, pero que no pensamos que la íbamos a vivir y tampoco pensamos que íbamos a tener que vivir los aspectos negativos, porque uno siempre es como muy romántico y piensa que los grandes cambios van a ser siempre llenos de puros factores, experiencias y eventos positivos. Y eso no es cierto. En el proceso de transformación va a decir, echadas para atrás para después ir para adelante. Y yo creo que estamos por lo menos en este momento en Venezuela experimentando eso. Pero en el resto del mundo yo creo que el mundo se está moviendo hacia la transparencia. Hoy día es imposible mantener algo secreto. Uno sabe que cuando uno quiere mantener algo reservado, lo máximo que puede hacer es alargar el tiempo de reserva. Pero de que se va a saber, se va a saber. Te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando viene el proceso de caída del régimen de Allende, el régimen de Allende cae por desorden interno, porque implosiona, porque dentro de esa coalición de izquierda había gente que quería un régimen radical como el de Cuba y había gente que quería un régimen socialdemócrata como podía ser el de Alemania en ese momento. ¿Tú crees que algo similar está pasando en Venezuela? Sí, claro, sí, claro. En Venezuela está pasando, no, pero en Venezuela es otro, en Venezuela sí tienes esas, pero no son tan fuertes. El colapso de la economía venezolana viene dado por la colonización cubana, porque como hay un grupo dentro del gobierno de Venezuela, que yo lo llamo la banda de los cuatro, que le entregaron el país a Cuba, y Cuba la única manera que sabe de manejar la economía es esta, porque ¿cuál es la receta fidelista? ¿Y cuáles son esos integrantes de la banda de los cuatro? De la banda de los cuatro, bueno, obviamente Jauja, obviamente Ramírez, el Maduro es otro de ellos, y el vicepresidente Arreaza. Esas cuatro personas son la gente de Cuba en Venezuela. Ellos son simplemente los virreyes y el país lo manejan los hermanos Castro. Bueno, el hermano Castro, porque yo creo que ya Fidel está más de allá que de acá. Pero entonces ellos, ¿y cuál es el sistema de ellos para manejar la economía? Acabar con la clase media, porque la clase media es la fuente de disentimiento político. Entonces la tienes que aniquilar. ¿Cómo la aniquilas económicamente? Entonces, ¿y cómo lo logras? Dándole muchísimos subsidios a la masa para obligarla a vivir de eso, y el día que le quites los subsidios, esa masa queda completamente desprotegida, y como le tienen miedo a una situación de ese calibre, pues te siguen ciegamente en lo que a ti se te ocurra. Y después, permitirle participar en el botín del Estado a un grupo muy pequeño de allegados cuya riqueza dependa absolutamente de quienes controlan el gobierno. ¿Para qué? Para dársela y quitársela de acuerdo a donde estén sus lealtades. Y entonces cuando tú tienes eso, un grupito muy chiquito que tiene mucho dinero, pero que ese dinero depende de que las bondades del gobierno o de la buena voluntad del gobierno, y una masa entera dependiendo de los subsidios que da también el Estado, y no tienes nada en el medio, entonces por supuesto esa economía necesita todo el tiempo de estar extrayendo una renta muy importante. Ahora, ¿cuándo eso colapsa? Cuando ya la renta no puede crecer más, y al no poder crecer más, entonces empiezas a tener los procesos de carestía, de inflación, y te colapsa todo. ¿Tú crees que Venezuela va camino al colapso? Sí, claro, económico clarísimo. En Venezuela en lo económico no tiene viabilidad ninguna. Ellos van hacia la asfixia total. En cambio, en Chile lo que hubo fue un desorden interno de tal naturaleza que no había ninguna política pública, buena, mala, regular, bonita, fea, que se ejecutara por desorden interno. Entonces el país pasó 3 años paralizado.
Al estar paralizado el país, se les cayó el Producto Territorial Bruto, no tenían con qué pagar la nómina, los impuestos, todo eso se les vino abajo. Entonces, claro, tú tienes ese colapso ahí pero lo que íbamos era al tema de la transparencia. En Chile, cuando se produce cuando se produce el colapso, los cubanos al final deciden matar a Allende para que haya un mártir para la revolución. Y después dicen que fue que Allende se suicidó. Primero iban a decir que lo habían matado las fuerzas que tomaron la moneda. Eso no fue posible por la bala que tenía Allende, que no era no era de un arma de las cuales tenía el ejército chileno. Entonces, dijeron se suicidó. Resulta que lo mató un cubano. Y durante muchísimo tiempo ocultaron aquello. Y ahora ya se supo. Aparecieron unas fotos, aparecieron unas pruebas, apareció todo. Entonces, si tantísimos años después, de todas maneras se supo, ahora es muchísimo menos fácil ocultar absolutamente nada. Todo se sabe, porque es que todo el mundo tiene un aparato que permite registrar la historia en el momento que está pasando. Eso por una parte. Por otra parte, tú tienes acceso a los bancos de información más grandes del mundo. Tú puedes constatar si lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira. En 15 minutos metiéndote en un Google y viendo bien qué fue lo que pasó durante en la guerra de independencia, a ver si esta señora de verdad dijo que era verdad, cuál era el rol de Venezuela y si es el exacto. Entonces, hoy en día no te queda otro remedio que ser consistente y coherente. Ya eso de decir una cosa y actuar de una manera distinta, eso no te sirve porque la gente lo constata. ¿Tú crees, Beatriz, que entonces los cubanos pueden matar a Maduro? El día que les convenga matan a cualquiera, a Maduro y a cualquiera que les deje de convenir para su proyecto político. Pero si es que, bueno, y Ochoa, el general victorioso en África, ¿dónde está? Está muerto. Y Allende, en esa crisis, porque los cubanos nunca estuvieron de acuerdo con la vía democrática para alcanzar el poder por parte de las fuerzas de izquierda. Cuando Allende demuestra que esa vía es posible, los tipos se dedican a boicotearle el gobierno y finalmente lo matan.